¿Qué otras partidas podrían estar acá? Hay una partida que dificulta mucho el trabajo de los contadores de cara a sustentar los ahorros, que es adelantos de accionistas. El accionista viene y les dice, ¿sabes qué? Necesito que me adelantes utilidades por $100.000, 100.000 soles. Se tienen que dar. Y luego cuando viene la parte sustentatoria, empieza un poco a flaquear, ¿no? Porque ya veremos después también que hay las rectificaciones internas que se le hacen en los estados financieros, ¿sí? Los sinceramientos de los estados financieros. Y dependiendo de qué tan antigua sea esa partida, ¿no? O qué tan potencialmente incobrable, se castiga contra patrimonio. Y en el pasivo pasa un poco lo mismo, ¿no? Mejor dicho, en el pasivo pasa peor. Hay tres cuentas, tres grandes círculos, que representan ya no el 85, sino el 90 o 95% del pasivo de una empresa. ¿Cuáles creen que son? Las tres cuentas que en términos generales ocupan el 95% del pasivo. ¿No escuché, perdón? Cuentas por pagar, proveedores, ¿cierto? Casi siempre es una cuenta importante. De hecho, es la segunda. ¿Qué otra cuenta? Es una cuenta normalmente importante, pero es más importante esta. ¿Perdón? Dependiendo, efectivamente, dependiendo de qué empresa o momento sea, podría ser impuestos, ¿sí? Pero no, digamos que no es una generalidad. Remuneraciones. No es de las cuentas más importantes tampoco. Préstamos. Obligaciones financieras. Efectivamente. Préstamos, ¿cierto? Préstamos. Si tienen, la mayoría de empresas tienen algún financiamiento, descuento de traspare, leasing, compra del local, normalmente se hace financiado, ¿no? Entonces, esa cuenta sí, normalmente es una cuenta importante. Y la última cuenta, en realidad no es del pasivo, sino es el patrimonio, ¿no? Son las tres cuentas grandes de la parte pasiva. Nuevamente, si este gris de aquí es más del 5%, yo diría que aquí hay un elefante. ¿Ok? O sea, hay una pregunta que tengo que hacer. Si esa cuenta, si esa parte es más importante del 5% hay un elefante, deberé descubrir qué hay oculto ahí. Y todos los estados financieros de todas las empresas, nuevamente volviendo al tema de abstracción, pueden ser asociadas o referidas a una terminología de 100, desde la Coca-Cola hasta una EIRL, o sea, haciéndolo en temas porcentuales o relativos, todas podemos llevarla a un esquema de 100, y dependiendo de cuánto yo tenga como activo fijo, cuenta por pagar, o deuda, o patrimonio, yo podría inferir, si yo pongo números en esos círculos, yo podría más o menos inferir de qué sector estoy hablando, una empresa de qué sector. Porque los sectores tienen distintas conformaciones de estados financieros. Hay empresas que son más intensivas en el activo fijo, que necesitan espacios grandes, que necesitan maquinaria importante para poder desarrollar su negocio. Hay empresas que necesitan simplemente oficinas, que tienen en cuenta por pagar sí, más importantes, más grandes. No es lo mismo una empresa minera, una empresa de transportes, una empresa, una distribuidora, que una empresa de servicios. Cada una de esas empresas tiene distinta conformación de estados financieros. Y al final del curso vamos a ser capaces de poner 10 de estos con números distintos y poder decir que esta empresa seguramente es del sector transporte, esta empresa seguramente es del sector minería, esta empresa seguramente es del sector comercializadora.
idealizando el estado financiero, claro. Lo otro que ustedes ven muy seguido es el estado de ganancias y pérdidas. Aquí ya está mucho más fácil saber qué son los círculos, ¿no? Está claro que el primero es ventas, luego de eso viene el costo de ventas, bueno, margen bruto si gustan por el intermedio, y ahí vienen los gastos de administración de finanzas, grosso modo eso es el EBITDA, que es un tema muy importante en el tema de finanzas, para el cálculo de pagos de mediano plazo básicamente. Luego vienen los gastos financieros, los ingresos y gastos extraordinarios, los resultados antes del impuesto, el impuesto y el diario. Y vamos a ver que hay una relación entre las ventas y el balance general. En términos generales, para tener una conformación de 100 en balance general, esta empresa, la empresa que nos toque ver en su momento, va a tener un nivel de ventas X. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder hacer proyección de estado financiero. Cuando nosotros vamos a aprender, por ejemplo, que sabemos todos obviamente que los estados financieros aquí pues, son históricos, y si bien nos dan una foto de cómo ha estado la empresa, los préstamos nos hacen sobre la base de estados financieros históricos. Los estados financieros históricos tienen los préstamos que ya tienen, no necesitan nada. Bueno, algunos sí hubieran necesitado en su momento de repente algo, pero ya es lo que fue, ¿no? Y la evaluación tiene que ser a futuro. Entonces vamos a aprender a proyectar estados financieros, y cada uno de estos círculos tiene un orden. O sea, no es que cuando uno hace una proyección de estados financieros dice, oye, bueno, más o menos, mira, si acá fue 100, yo supongo que el próximo año va a ser 150, no, hay una metodología para hacer proyección de estados financieros. Hay una metodología numérica. Cada uno de esos círculos tiene un orden específico sobre el cual se va trabajando la proyección de estado financiero. Y lo primero que nosotros, lo que mueve toda la empresa son las ventas. Sin ventas no se decanta la utilidad, no hay crecimiento del balance, no hay sostenibilidad del negocio. La primera pregunta esencial para un análisis de estado financiero, para una proyección de estado financiero, para un otorgamiento de crédito es ¿cómo van a ser las ventas? Siguiente periodo. ¿Cómo van a ser las ventas? Esa es la primera pregunta que un jefe de cobranzas, que un banco debería hacerle a una empresa con la cual va a seguir trabajando. La primera pregunta que uno le debe hacer a un gerente financiero, a un contador, a un dueño de empresa es ¿cómo van las ventas? Si tú eres jefe de cobranza, tú trabajas en banco dando créditos en el oferta, y a quien le vas a dar el crédito te lo encuentras por la calle, le das la mano, le das una visita, le das la mano, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Javier. La primera pregunta que tienes que hacerle es ¿cómo van las ventas? Si el hombre te pone cara de velorio, señal de alerta. ¿Sí? Señal de alerta. Si el hombre te sale te baraja la respuesta, intenta evadirla, te cuenta que es un sí, señal de alerta. Y así como esa tenemos todas las señales de alerta enumeradas, para que ustedes puedan saber y definir cómo vamos, si es sustentable. Si la persona te responde bien cómo van las ventas, y te sustenta, por supuesto, A, B, C, proyección, tú vas a poder, esa es tu primera pregunta. Tu segunda pregunta va a ser ¿y cómo esperas cerrar tu margen? Te va a sustentar los porqués. Tú vas a ver los números históricos. ¿Ok?
Y después de eso, te vas a ir a las cuentas del activo. Y vas a preguntar por tu política de cuentas por compra. ¿Okay? O sea, ¿quiénes son tus clientes? ¿Alguno de ustedes ha presentado información para solicitar líneas de crédito a algún banco? Alce la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, les comento, básicamente. Cuando van a solicitar créditos a un banco, dos cosas piden, grosso modo. Un grupo de información financiera y un grupo de información cualitativa. Información financiera, de J, de los últimos 2 o 3 años, una estado de situación, si es mediano plazo un flujo de caja, seguramente, obviamente. Y información cualitativa respecto de conocer la empresa. ¿Quién es el socio? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuáles son las tarjetas de pago? ¿Qué cobros? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sirve para hacer todo lo que es proyecciones. ¿Ok? Entonces, y así vamos a ir aprendiendo cómo llenar uno a uno, cómo ir yendo uno a uno en proyección en la armado de estados financieros futuros, ganancias generales y ganancias económicas. ¿Por qué? Porque en esa, y obviamente me tengo que preguntar la última pregunta, y esa ya me la haré yo al final, es: oye, ¿cuánto necesita? Esa pregunta ya me la tengo que hacer yo. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto necesita para cumplir con su proyección de ventas, para que su margen de utilidad sea el mismo, para que entonces ¿cuánto necesita? Porque tú me puedes pedir 100 y me has venido a pedir 100 o sea, de repente pues me pides 100 y yo te doy 60 y te da feliz. O de repente no has cuantificado bien lo que necesitas para cumplir con tus proyecciones. Y eso te lo dicen los ratios, los estados financieros. Ya veremos después en un ejemplo cómo los ratios y los estados financieros te dicen, para que tú puedas llegar a tu proyección, cuánto es lo que necesitas. Y si te está pidiendo de menos, tienes que asegurarte de que la diferencia alguien la vaya a pagar. Alguien la vaya a pagar. Vamos a aprender además cómo se relacionan muchas de las cuentas principales de ganancia general y de ganancias pérdidas. ¿No? Vamos a ver que si vemos, por ejemplo, los inventarios, no puedo ver, si veo los inventarios, tengo que ver los proveedores. Si la cuenta de inventarios y la cuenta de proveedores no están alineadas, alguien está financiando esa diferencia. Si voy a ver los inventarios, tengo que ver las cuentas de costo de ventas. No puedo ver la cuenta de inventarios sin ver la cuenta costo de ventas. Y no puedo ver la cuenta costo de ventas sin ver la cuenta de inventarios. Están íntimamente relacionadas. No puedo darme una idea solamente con la cuenta de inventarios sin ver cómo las cuentas hablan entre sí. Una persona de la que aprendí algo me decía: los estados financieros hablan. Y efectivamente, los estados financieros hablan. Y los ratios también hablan. Solamente hay que saber aprender a leerlos o a escucharlos, en todo caso. Y luego lo que hay que aprender es que te cuenten la historia que está detrás de ellos, que no te cuenten un cuento, porque eso también pasa, ¿no? Bueno, hay un caso, vamos a abordarlo muy rápidamente en realidad, porque tampoco es la idea de extendernos aquí una hora hablando ya para eso estará el curso. El caso que es el de baterías que es, todos saben, han escuchado el nombre de esto, ¿no es cierto? De hecho es líder en el mercado. Para intentar
Vamos a intentar hacer un poquito lo que hemos dicho aquí. Edna es líder en el mercado. Edna es una empresa familiar. Tiene... ¿alguien trabaja en Edna? ¿Perdón? ¿Aquí? No, porque la vamos a destruir. No, mentira, no. Nadie. Es una empresa familiar. Tiene 10 o 12 accionistas. Todos familiares. Empezó un poco lo que les decía al inicio. Empezó con el papá, los hermanos tuvieron los hijos, los hijos tuvieron... Bueno, los accionistas son el hijo, el sobrino nieto, el sobrino primo, el primo hermano. Toda la familia están ahí, accionariados entre 6 y 10% cada uno, todos minoritarios. Es líder del mercado, como les comentaba, y líder de lejos, ¿no? El líder creo que tiene el 70% de cuota, el segundo tiene como el 20%, es CAPSA. Bueno, si nosotros tuviéramos que pensar un poquito en cómo serán los estados financieros de él, para aterrizar un poco lo que hablábamos al inicio, ¿cómo serán los estados financieros de él? Pensemos en el activo. En el activo. La actividad de Edna será... ¿necesitará mucho activo fijo o poco activo fijo? O sea, puede desarrollar su actividad en 100 metros cuadrados o necesitar una planta grande donde pueda almacenar sus plantillas, etcétera, etcétera. O un par de oficinas. ¿Perdón? Activo fijo grande, importante. Sobre todo el local. Excelente. Excelente. ¿Alguien piensa distinto? Que una empresa de este tipo debe necesitar un local grande, ¿cierto? En 100 metros cuadrados no va a poder desarrollar, siendo líder del mercado además, ¿no? Necesita una empresa, un local, seguramente va a ser un local importante, grande. Perfecto. Sus cuentas por cobrar serán grandes también o serán pequeñas. Pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Ajá, porque es efectivamente, porque es un tema de no demasiadísimos, ¿cierto? Hay que tener una notación relativamente. Ahora, y he cometido un craso error. No debería empezar por ahí. Mi primera pregunta sobre Edna, ¿cuál debió ser? ¿Cuánto vende? ¿Cómo van las ventas? ¿Cierto? Esa debió ser mi primera pregunta. ¿Cuánto vende? Tenía una consulta porque yo sí de Edna no hay que saber lo que es el giro o que es... Edna vende baterías. Edna vende baterías, principalmente, digamos, su gran mercado son los autos, pero también hay baterías de otro tipo, ¿no? Industriales, por ejemplo. Básicamente la venta de autos, la venta de baterías a autos. Entonces, vuelvo y pregunto, las ventas, ¿cómo habrán ido? ¿Qué creemos? El parque automotor está creciendo, ¿cierto? Cada vez, nosotros lo vimos todos los días, el tráfico en Lima, ¿cómo está? Para llorar. La gente quisiera comprarse un helicóptero si valise $100, ¿no es cierto? Es una locura el tráfico. O sea, autos botados, ¿cierto? Y cada vez más. Entonces, las ventas de Edna, ¿cómo deberían estar? Deberían ser crecientes, ¿no? O sea, si la empresa no tiene unas ventas crecientes, hay un elefante ahí, ¿cierto? Exactamente, muy buena acotación. ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis me hace una acotación excelente. Me dice, hay un tema, ¿cuánto dura la batería? Es una
muy buena observación que debería ser alguien que va a meterse al sector, o sea, a dar crédito al sector, a revisar los sistemas financieros. ¿Cuánto dura la batería? Ojo, un auto nuevo viene con su batería, ¿no? Un auto nuevo ya viene con su batería. Y un auto nuevo normalmente no cambia batería sino hasta después del tercer año. Entonces, ¿a Edna le conviene que haya muchos carros? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero le conviene que haya muchos carros nuevos? Bueno, si hay carros nuevos hoy, su venta va a ser en 10 años. ¿No? O sea, si hoy día importan 100.000 vehículos, eso le va a repercutir en las ventas en el 2020. Hoy día, voy a ver las ventas de lo que se haya vendido en el 2014. Excelente, excelente noticia. Perfecto. Entonces, todo eso tengo que irlo desarrollando para ir idealizando lo que yo debo ver. Si yo no veo lo que imagino que voy a ver en el estado financiero, hay un elefante. Y mi análisis de estado financiero, el estado financiero te habla. Siempre y cuando vayas conociendo antes de qué se trata el tema. Entonces, ventas crecientes. ¿Alguien conoce un poco el tema de precios de batería? Si queremos entrar un poco a la parte de costo de ventas. Es un precio, ¿alguien sabe si es una compite por precios? Si cuando a precios es el más bajito o el más alto. Intermedio. Intermedio, ¿no es cierto? Muy alto, muy bajo. No es muy alto, no es muy bajo. Tiene un precio intermedio, es más, yo diría intermedio alto. Tampoco es que no malbaratea su producto, ¿no? O sea, tiene muy bien posicionada su marca, 70% de cuota. Entonces, su margen debería ser bueno, si es que eres líder, ¿no? ¿No? Y lo es. Y lo es, efectivamente. Entonces, si yo abro el estado financiero de Edna y no veo esas cosas, antes de entrar a los ratios, antes de entrar, porque ojo, vamos a ver obviamente ratios, vamos a ver EBITDA, vamos a ver ROE, vamos a ver ROA, vamos a ver todos los temas y puntos financieros que yo. Pero antes de ello, tenemos que tener claro el primer tipo, si no, en vano vamos a entrar en las. Entonces, estos son los estados financieros de Edna, publicados en SMB. Publicados en SMB. ¿Se ve? Voy a intentar. ¿Okay? Entonces, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Esa es el balance general. Hacia acá están 2015-2016, ¿ya? Pero si lo expando nuevamente, vamos a perder vista. Entonces, ¿qué es lo que decíamos del activo fijo? Tenía que ser un activo fijo tanto, ¿cierto? ¿Ok? ¿Se ve aquí, no? ¿Sí? Sí. Se ve 54%. ¿Ok? O sea, el 54% del activo total lo conforma el activo fijo. Coherente con lo que habíamos pasado. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Habíamos hablado de las ventas. Y los márgenes. Miren esos márgenes. 44% de utilidad bruta, 16% de utilidad neta, 14 millones de utilidad. Conocemos muchos negocios, ¿conocen ustedes muchos negocios que tengan ese nivel de utilidad? No es muy común, ¿no? Formales, digo, esto es información SUNAT, o sea,
información publicada en SMB, es súper importante, ¿no? Es un nivel de utilidad muy fuerte. Ahora, decíamos también, clientes, existencias y nivel de maquinaria. Solamente he sacado esas tres cuentas, ¿eh? Las demás están escondidas. Clientes, existencias, activos. Si sumamos estos porcentajes, ustedes además que con los números son muy hábiles, es más del 90%, ¿no? De lejos, ¿no? Este ya creo que queda como 98, este como 96. Son las cuentas más importantes. En principio, ahí no hay elefantes. Ahora, en el pasivo. ¿Qué hemos puesto en el pasivo? Pasivo, patrimonio. El patrimonio, casi el 50%, súper fuerte. Habría que ver ahí, seguramente tiene una política, y se ve un poco en el capital social, y los resultados acumulados en la ejercicio, tienen una política de capitalización de utilidades importante. Sin embargo, en la parte del pasivo, llega a 12%, 14%. 14%. Ahí hay un elefante. ¿Cierto? El pasivo es 14% y el patrimonio es 50%. O sea, en el pasivo hay una cuenta que no es de la que hemos hablado, que es muy importante y que no está ahí. No está ahí explícitamente, yo he ocultado las filas, obviamente está ahí si uno entra a las... pero hay que ver qué es, hay que saber por qué está en esa manera. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Y ojo, hay un tip, entre los muchos tips que compartimos, hay un tip también importante que asocia el activo fijo con las ventas. Normalmente cuando una empresa tiene niveles de activo fijo que representan más o menos la mitad del total activo, ¿no? O sea, cuando el activo fijo está hacia el orden del 50% del total activo, normalmente las ventas son más o menos similares al volumen de activo fijo. Y son inversamente proporcionales. Es decir, si la empresa tiene un activo fijo pequeño, que representa el 30% del total activo, sus ventas son mayores, hablando en proporción del activo fijo. Y si tiene un activo fijo muy grande, normalmente las ventas son menores que el activo fijo. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, se ve claramente que el activo fijo está cerca del 50% del activo total. El activo fijo está cerca del 54%, cerca de él. Entonces las ventas son un monto similar, ¿okay? Parecido al activo.
activo fijo esto de aquí el activo fijo representa aquí el 54% del activo total. ¿Ok? Aquí con un nivel de activo fijo de 136 millones. ¿Ok? Lleva una proporción con las ventas. Y ya veremos que eso ocurre. Acá las ventas son 140 millones. Millones. El activo cuando el activo fijo representa más o menos el 50% del activo total, las ventas van comúnmente en esa proporción. Si el activo fijo es menor, el 30% o 20% del activo total, las ventas de esa empresa son mayores. Y si el activo fijo es muy importante, 70%, 80% de las ventas son normalmente menores, como proporción del activo fijo. ¿Ok? ¿Sí? En hidroeléctrica, por ejemplo, tenemos activos fijos inmensos. ¿Ok? El activo fijo debe representar el 70 o 80% de su activo. Veremos que las ventas, como proporción de ese activo fijo, son menores al activo fijo. Es una regla que se da siempre entre activo fijo y ventas. Como ellas, hay muchas reglas que nos dan alertas de que las cosas están yendo o no están yendo bien. Y los ratios, finalmente, los ratios, veremos que hay 4 grandes grupos de ratios. Ustedes los deben conocer también: los ratios de liquidez, de gestión, de solvencia, de rentabilidad. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vemos que los ratios, cada ratio habla y da una señal de alguna de las políticas asociadas a la política financiera de la empresa. Los ratios de días de existencias, de días de cobranza, de días de proveedores, tienen que ser revisados conjuntamente con las partidas asociadas. Cada una de estas partidas tiene una fórmula detrás que explica en realidad cuál es la sociedad de ese ratio con las partidas. No va a ser materia, por supuesto, de este diplomado aprenderse las fórmulas, porque esas las pueden conseguir rápidamente en cualquier googleándolas, pero sí es importante saber qué significa cada una, qué me dice cada una, si uno asume, por qué lo trabaja, cómo se correlaciona, etc. Y bueno, no quiero cansarnos más con ese tema de los estados financieros. Como les comentaba, el motivo de al final del curso, al final del diplomado, lo que el alumno que termine el curso debería estar en capacidad de saber, tener un perfil de lo que son los estados financieros por sector, de leer los estados financieros desde un punto de vista financiero, valga la redundancia, de saber si una empresa es o no es buena o sana, o viable, sostenible, y de poder negociar, obviamente, con bancos, líneas de crédito, si así es. La siguiente, digamos, diapositiva, que en realidad es la última ya, básicamente va asociada a un tema de inversión, que es otro de los temas que puntualmente nos pidieron tratar. Trataremos de hacerlo mucho más breve que esto en realidad, porque hemos condensado una sola, lo que les hablaba al inicio, y en ese tema nos acompañará el profesor Muñoz.
Básicamente, yo lo que quiero es anexar lo que Javier les ha comentado sobre los 4 pilares. Todo financiero utiliza metodologías comprobadas, probadas. O sea, aquí no venimos a descubrir la fórmula del agua porque las mejores prácticas en el mundo ya están hechas, ya están validadas y son usados por los principales bancos en el Perú y las principales empresas corporativas en el Perú y en el mundo. Esta metodología que Javier les contaba sobre los 4 pilares es aquella que los bancos, los principales bancos, utilizamos para evaluar una empresa, sea grande o pequeña, ¿sí? Obviamente, independientemente si es una empresa corporativa, los ratios se leen de una manera, y si es una empresa pequeña o pyme, como las conocemos todas, los ratios se utilizan de otra manera. Pero esta metodología es la que se usa y es la que ustedes pues, van a aprender al término del curso de especialización de finanzas y riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, Javier comentaba el caso de Batería Sedna, una empresa real, con datos reales, que básicamente el curso lo que hace es tomar casos reales de empresas y traerlos con valores actuales. En este caso estaremos trabajando con información de estado financiero del segundo trimestre de este año, ¿de acuerdo? Con datos históricos, informaciones de empresas de la SMB preferentemente. Sin embargo, si ustedes quieren presentar alguna de sus empresas, también lo podemos hacer de cara a que ustedes hagan una presentación al directorio o al dueño de la empresa y decirle: este es el diagnóstico de la empresa, esto es lo que nosotros vemos, estas son las acciones que podemos hacer para crear valor en el corto, mediano y largo plazo, ¿de acuerdo? Ahora, sobre el tema de inversiones, yo aquí quería preguntarle a Javier, ¿a qué tasa levanta hoy Batería Sedna con los bancos? ¿Qué tasa? A ver, antes que me conteste Javier, quiero preguntar un poco al público, Batería Sedna, para las líneas de corto plazo, ¿con qué tasa crees que levanta con los bancos? Un número aproximadamente en dólares. ¿No? ¿Alguien que me puede dar, quizás tú, con qué tasa crees que Batería Sedna cuando pide un préstamo en el corto plazo los bancos le colocan en promedio? ¿No? ¿Alguien que me puede dar? ¿Sí? ¿Tú? ¿Dólares o soles? Soles, ok. Vamos a llevar los soles, ¿sí? Batería Sedna levanta en promedio 28 soles el capital de trabajo. Bueno, más o menos, para recoger un poco lo que el público... Javier, confírmanos un poco a qué tasa en líneas de corto plazo Batería Sedna levanta plata con los bancos. Promedio. Bueno, claro, en realidad tendría que hablar con un banco porque es información confidencial, pero no, es mucho mejor. ¿Un dígito? Yo diría que estás cerca mucho. Un dígito. Cerca. ¿Sí? Un dígito, ¿ya? Si nosotros hemos revisado, hay un punto que me llama mucho la atención y al cual este capítulo de inversiones en el curso de especialización nos va a permitir nosotros tomar ganancias. Tomar ganancias no solamente de los excedentes de liquidez de la empresa, sino también tomar ganancias o levantar la plata mucho más barata. Realmente en el Perú los bancos no son las únicas fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que existe un posicionamiento muy fuerte y una preferencia hacia que una empresa exitosa como Aetna, líder en el mercado, líder en su sector, pues vaya a la banca y levante plata, ¿no es cierto? Pero realmente existen otros vehículos, otros canales que básicamente se manejan en el banca de inversión, que es donde una empresa podría, nuevamente repito, aprovechar sus excedentes de liquidez y dos, levantar plata mucho más barata que la banca. Y mucho más flexible, ¿no? Un dígito me hablas tú, ¿sí? Un dígito. Recuerdo que los gastos financieros eran 1% de las ventas. ¿Cuánto vendió en 2016 más o menos? ¿Te acuerdas? 150. Es bastante dinero, ¿ah? Es 1% era, ¿no? Más o menos. Promedio 1% de los gastos financieros. ¿Sí? Entonces, en este curso de especialización ustedes van a tener la oportunidad de, en el caso que sea Aetna, analizar y ver otras fuentes de financiamiento y que la empresa pueda tomar ahorros a nivel de gastos financieros. O sea, los bancos
no son el único medio, el único canal para que una empresa exitosa como EGNA levante plata. Realmente tienen otras opciones, ¿no? A ver, por el tema de inversiones, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, quería un poco recoger los conocimientos a nivel de inversiones, porque el tema es bastante amplio y en 10 minutos a mí no me va a dar tiempo de hablar todo este mundo de inversiones, tomando el caso de EGNA, ¿sí? Y digamos, si quisiera coger algunas palabras claves sobre inversiones, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué conceptos o palabras claves son sinónimos del capítulo de inversiones para ustedes? ¿Tú me podrías decir qué podemos hablar sobre el tema de inversiones? Capital, dinero, ¿sí? Sí, está bien, tiene que ver con temas de capital, dinero. Y por aquí, ¿tú podrías decirme algo sobre el tema de inversiones que se te puede... Arriesgar, ok. Entonces, tomando el caso de EGNA, estábamos viendo análisis financiero, ¿no es cierto? Pero de una empresa que era fondeada por bancos. Y la pregunta es, ¿y qué sucede? EGNA tiene otra alternativa de fondear dinero, es decir, ¿por qué no es una emisión de papeles comerciales? Que son básicamente deuda de menos a un año. Ya no con bancos, sino con inversionistas privados como ustedes, que tienen excedente de capital y que quieren invertir su dinero en una empresa exitosa como esta. ¿Sí? Papeles comerciales. No son los únicos. También están los famosos bonos, ¿no? En el cual tú contratas un servicio de un banco de inversión o una casa de bolsa, le hacen el due diligence, que no es otra cosa que ponerla bonita a la empresa, maquillarla, vestirla, etcétera, 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 para que ponerla en vitrina y presentarlo al mercado, decirle, mira, acá está batería de EGNA, estos son sus números, necesito, pues, 5 millones. Porque cuando yo me pido al banco 5 millones, el banco me pone una tasa, imaginariamente 9, y me pide hipotecas, me pide fianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo batería EGNA ya no voy a los bancos y me voy al mercado de capitales y hago una emisión de papeles comerciales o hago una emisión de bonos, el mercado me pone a mí una tasa de 7%, por imaginarios, ¿de acuerdo? 7% de 5 millones es mucho más barato que 9% de 5 millones. Ahí le estás pegando los gastos financieros y tienes un ahorro inmediato en el corto plazo de cara al financiamiento del tema de inversiones con EGNA. Eso es un poco que vamos a ir viendo en el curso en el curso de especialización de finanzas. Bueno, una vez que la empresa haya tenido esa experiencia y el mercado ya lo conozca con temas de papeles comerciales y otro con el tema de bonos, pues una empresa también podría emitir acciones, ¿no es cierto? Y dejar que el mercado, por oferta y demanda, pues ponga el precio del mercado. ¿De qué depende que una acción de una empresa cualquiera en el Perú o en el mundo suba o baje? ¿Cuál es, digamos, una de las causas principales por qué el precio de una acción de una empresa que lista en bolsa, sea peruana o extranjera, suba, tenga su upside o baje? ¿Qué creen ustedes? Sus ventas. Sí, un poco. ¿Tu nombre es? Carmen. Carmen nos cuenta el caso de American Airlines, que efectivamente, por un hecho fortuito, quizás de un trabajador de la empresa que no se ha alineado a la cultura, los valores, o qué sé yo, lo agarró en sus 5 minutos, hubo el evento este que todos conocemos. Pero un poco trayendo la empresa, digamos, a Perú, tenemos un poco en el tintero el caso de Graña y Montero, ¿no es cierto? El caso de Graña y Montero, ahí, por ejemplo, hay un riesgo que es el famoso riesgo reputacional. El mercado no cree que la empresa no sabía que realmente estaba metido en actos de corrupción. Y eso ha llevado a que el precio de la acción, en menos de 6 meses, que estaba por arriba de los 6 soles, hoy esté en 2.08. ¿No?
Y eso es crear desvalor. O sea, no solamente en el curso vamos a ver casos exitosos de empresa, como la de Aetna, sino también podemos analizar el caso de Graña y Montero, que es una empresa que ha creado desvalor y que lamentablemente el mercado, o sea, ustedes inversionistas, no creen, y es lo que ha tirado un poco el precio de la acción abajo. Yo aquí les he traído dos empresas particulares que seguramente una de ustedes la conocen y la otra pues luego del término de esta charla lo van a conocer. Básicamente, ¿cuál es el sector que domina en el Perú? O sea, ¿cuál es el sector que predominantemente mueve la economía del país? Minería. No somos tecnológicos, no somos Facebook, no somos Google, no somos Nvidia, no somos industriales, no somos los capos del mundo, la batería, Javier, todavía no llegamos ahí. Sin embargo, sí tenemos que conocer el tema de los minerales. En el mundo, dentro de las clasificaciones de las mineras o de los minerales preciosos, hay dos conceptos que tú te tienes que llevar hoy después de esta clase. Existen los metales preciosos y los metales básicos. ¿Alguien me puede decir un poco en qué consisten los metales preciosos y los metales básicos? El oro, la plata, el platino son metales preciosos. Y estos metales son inversamente proporcionales a la economía del mundo. Es decir, cuando el mundo va bien, estos metales preciosos, el precio cae. Y cuando en el mundo hay turbulencias o ando algo mal, como lo que está pasando en los últimos meses en el mundo, en el mercado hay mucha volatilidad, el precio del oro, la plata y el platino están trepando, ¿no? Esa es una regla que históricamente se cumple. Y por otro lado, tenemos el capítulo de los metales básicos. Los metales básicos. A ver, si el mundo crece, la clase media crece, la clase media de China, de los países emergentes crece, economías como Estados Unidos, Europa, se vuelven nuevamente sólidas y empieza a marchar el mundo, ¿no es cierto? ¿La industria crece, sí o no? Pues claro que sí. ¿Baterías va a seguir creciendo, no? Pues claro que sí. Entonces, cuando el mundo crece, y estos sectores en el mundo crecen, el cobre, el plomo, el estaño también crecen. Y nosotros tenemos en el Perú empresas que son líderes, que compiten a nivel mundial sobre esto. O sea, Perú es el segundo productor de cobre en el mundo. Es el quinto productor de oro en el mundo. En estaño es el segundo productor del mundo. O sea, estamos obligados nosotros, por ser peruanos, porque directa o indirectamente te golpean en tu bolsillo. Y a través del seguimiento básico de esas empresas mineras, de ese sector minero, ustedes, con sus excedentes de liquidez a nivel personal, ¿a qué me refiero? Ustedes podrían aprovechar oportunidades de inversión. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuánto rinde una cuenta a plazo en promedio en un año? ¿En dólares? Ya, ok. Vamos a sentarnos en dólares y en plazo fijo, ¿ya? 1. Sí, tienes razón. En promedio en soles está en 7% al año y en dólares 1. ¿Sí? 1. ¿Cuántos acá, si tendrían la oportunidad de ahorrar, ahorrarían en soles o en dólares? En dólares, en soles. Habría que hacer el cálculo, pero si se dan cuenta, la opinión acá es dividida. Bien, básicamente con esta pregunta lo que definimos es que aquí no todos se van por el sol. O sea, hay un grupo de que ahorrarían en soles y hay otro grupo que ahorrarían en dólares. ¿Cierto? Entonces, tú con tanto esfuerzo logras conseguir un ahorro, un excedente de liquidez. Vas a ir a un banco tradicional, a una caja, a una financiera o a la empresa que sea de tu agrado, a la que tú más trabajes, a meter tu plata un año, a recibir 1% de interés.
¿Harían eso? Y si eso le descuentas la inflación, de la moneda norteamericana, o sea, tu rentabilidad real estaría perdida. ¿Cierto? Entonces el curso lo que permite es que ustedes conozcan cuáles son esas alternativas de inversión. Para eso vamos a seguir muy de cerca el mercado, y aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, eso es una lámina que lo he colgado de ahora, lunes 29 de mayo, en el cual presento dos empresas. Aquí están dos empresas. Ahora les cuento un poco el gráfico. Si yo te digo Volcan, todo el mundo la conoce. ¿Alguien no conoce Volcan? Es una minera. ¿Exitosa? Sí, es una minera senior, ¿no? Es una minera que está bien plantada, bien cuajada en el Perú. Volcan. Que por cierto, Volcan es el tío de Walter Bailey, ¿no? De los Baileys, es el tío de Walter Volcan, ¿no? El precio de la acción. Claro, hoy Volcan es una minera senior, pero hace unos años atrás a Volcan no la conocía nadie. Volcan era una minera junior que estaba solo en fase exploratoria. Nadie la conocía. Pero si tú hubieras conocido un poquito de inversiones y un poquito de cómo rentabilizar mejor tus excedentes de liquidez, en vez de 1%, rentarla a 2 dígitos en un año, sí es posible, no solamente mirando Perú, sino mirando mercados globales, mercados extranjeros. Y la otra empresa que les vengo a presentar es esta empresa de acá, que es Panoro Minerals. Está de más hablar de Volcan, que es una empresa que básicamente es una polimetálica y también trabaja con metales básicos, cobre, principalmente cobre, ¿no? Y Panoro Minerals es una empresa peruana que lista en la bolsa de Londres y en la bolsa canadiense, es una empresa de los canadienses. Volcan, una minera senior, sólida, peruana. Panoro es una minera junior, que habría que verlo. Si es que tú tienes el perfil de riesgo para invertir, podrías rentabilizar tus excedentes de liquidez en 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces al año. Eso es lo que al término del curso ustedes van a poder aprender. Ahora, finalmente, esa es información real de la Bolsa de Valores de Lima, en el cual si yo hubiera puesto mis excedentes de liquidez hace un año y le hubiera apostado a que el mundo crecía, a que Volcan crecía, haciendo análisis fundamental, lo que es lo que hacía Javier, ¿de acuerdo? Solamente aplicando el análisis fundamental, los ratios, pilares, etcétera, pues todo un año hubiera rentado Volcan 40%. El precio de acción de Volcan. Si a esto tú les descuentas la inflación, que en promedio está 3%, tu rentabilidad real está por el 37%. ¿Qué quieres? ¿37% a una empresa senior líder en el Perú? ¿O una cuenta a plazo que te paga uno? De eso trata un poco más de las inversiones. Por otro lado, la empresa Panoro, que es una minera junior, donde aún no levanta, pero una vez que, digamos, esta empresa logra hacer sus exploraciones y encuentran la beta que están esperando, o viene una empresa grande y se la compra, esto se levanta por 5, 6, 10 veces. Eso fue el caso de Volcan. Volcan antes era esta. Hoy está acá. La que están mirando un poco los inversionistas en el Perú y en el mundo es Panoro. Les doy un tip más, ¿no? Pero esto y otras cosas más a nivel de inversiones es lo que vamos a desarrollar al término de la especialización de finanzas y riesgos. Tanto Javier como yo venimos de la industria, trabajamos en esto, estamos metidos en esto, es lo que nos apasiona, es lo que hemos estudiado, y estamos mirándonos a las preguntas que ustedes pudieran tener sobre el curso de especialización de finanzas y riesgos, ¿sí? Queremos terminar un poco justamente con eso, ¿no? Darles unos minutos para
un poco recoger las preguntas y respuestas que ustedes quisieran sobre el curso de especialización, que sé que en estos minutos es un poco complejo abarcar todo, pero hemos querido ustedes compartir un poco de qué va, hacia dónde va y qué es lo que vamos a ver. ¿Sí? Javier, Hugo, no sé si alguien tiene una pregunta y el equipo está dispuesto a resolverle sus preguntas. Sí. A ver, ¿tu nombre es? Luis. Luis me dice, ¿qué pasa? ¿Cómo me defiendo yo como inversionista si Graña va a la baja, no? Imaginemos un poco, llevados a ejemplos, a números, Luis. A ver, imagínate que Luis compró el precio de la acción a 5 soles, ¿sí? 5 soles, hoy el precio de la acción está en 2 soles, ¿sí? Luis dice, yo como inversionista me siento un poco estafado, ¿sí? Recojo un poco tu... Me siento estafado porque Graña, pues, me ha mentido, creo que me ha mentido y ha estado metido realmente en temas de corrupción, ¿no? Tú como inversionista tienes varios canales. A ver, desde el 2013 Graña cotiza en bolsa en Nueva York. Desde el año 2013. En Lima ya tiene varios años. Tú tienes varios canales como inversionista. Uno, te puedes ir a la SNB, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a recoger tu formulario F16 y como inversionista hacer un reclamo ya sea individual o colectivo. ¿Sí? Colectivo. Si tú has comprado el precio de la acción en soles de Graña que lista en Perú, tienes que hacerlo eso en Perú. Si tú has comprado el precio de la acción de Graña en dólares en Nueva York, tendrías que irte a reclamar a la SEC a Nueva York o desde correo por acá, sea individual o colectivamente, con este grupo de inversionistas que piensan como tú y que un juez resuelva si efectivamente tu petición es aceptada o no. Básicamente con Graña lo que está pasando es netamente especulativo. O sea, no hay realmente, si quieres mirar estados financieros, que por cierto tú buscas estados financieros de Graña el primer trimestre y no están. Ellos han informado al mercado de que por un tema coyuntural de lo que están viviendo no han presentado la información ni a Perú ni a Estados Unidos. O sea, no está. Han pedido, están con moda, ¿no? Están con tardanza. Básicamente es especulativo. O sea, hoy tú no encuentras a ningún analista serio, responsable, disciplinado en el mercado que te diga que el precio de Graña va a estar de acá a 6 meses o 3 meses en 4 o 5 soles. No lo encuentras. Y si lo encontraras, pues ese tío es bastante irresponsable en dar un número, porque hay muchas variables que Graña no contempla. Hay muchas variables del entorno que mencionaba Javier en los 4 pilares que Graña no maneja. No maneja. Así se la pasa vendiendo activos no estratégicos. Si tú proyectas los flujos de caja, hay muchas variables que no las puedes. Es un poco improbable de decir, uy, el precio de la acción va a tener una alza de 10%. Es bien difícil, es bien complicado. Eso es un caso también que podremos analizarlo, ¿no? Con estados financieros y con precios de acción. Algún inversionista acá tendrá estómago o será bastante agresivo para decir, yo le apuesto a Graña, yo creo que va a ir a 4 y que tarde o temprano el Perú le va a dar trabajo, porque es una empresa grande, es una empresa líder en el Perú, lo es una empresa que mueve el sector construcción, mueve la economía, y que yo seguro que Graña tarde o temprano va a salir. Pues seguramente no, pero no hay alguien que, o sea, no es un análisis serio, honesto, de saber si Graña realmente va para arriba o para abajo. Lo que sí estoy convencido, o los analistas estamos convencidos de, es que hay mucha volatilidad. O sea, Graña va a seguir haciendo esto. No sé si contesto un poco tu pregunta. Claro, lo que el gobierno ha dicho es que no vamos a contratar con empresas que están juzgadas por corrupción, ¿no? Eso es lo que ha dicho Zavala. Pero como Graña aún
no lo sentencian, digamos, no están en el juego diciendo que te vas. Ya, de hecho, ya ganó una licitación para hacer un mall aquí en el cono este, ¿no? ATE creo que sí, ¿no? Hay una licitación para ganar un mall. En el Perú no tenemos historia de una empresa de esas características que tenga unos antecedentes como esta. En el mundo, la empresa que se tenga un antecedente como el de Graña ha sido el de Siemens, esta empresa alemana, Siemens. Bueno, eran los alemanes, tuvieron también un caso de riesgo reputacional, pero salieron adelante y hoy Siemens es un monstruo en el mundo. Es el caso más parecido. El segundo es el caso peruano. Bueno, el tercero, porque el segundo es Odebrecht, ¿no? Los brasileros, y ahí también tienen ellos su problema. Sí. A ver, Graña tiene 4 líneas de negocio. Una de ellas es el negocio inmobiliario, que lo ha vendido ya. Ya salió de ese negocio inmobiliario. El principal negocio de Graña es el negocio de escritorio, es la ingeniería. Ese es su negocio. O sea, y el otro negocio es la infraestructura. O sea, cliente Estado, su negocio número 2, y su negocio número 1, la línea de negocio número 1 de Graña es el tema de la ingeniería y la construcción. O sea, hacer todos los proyectos en planos. Eso es su fuerte. El problema es que ellos hoy, por el mundo, tienen una reputación, al menos por Latinoamérica, bastante manchada y en Perú, o sea, es muy complicado darle un valor fundamental a Graña, es muy complicado. Hay muchas variables que se pueden tocar y pasaríamos horas y horas hablando de Graña. ¿Podemos analizarlo? Pues claro que sí. ¿Alguna otra pregunta sobre el curso de especialización? ¿No? ¿Breucan? ¿Conocieron la empresa Río Alto? ¿Alguien? Río Alto fue una empresa minera junior que cuando encontró la beta y alguien la vino a comprar, el precio de la acción subió en 3 meses por 10. O sea, aquellos que entraban a la minera junior Río Alto disparó 10 veces, te llevaste. Fue un caso de éxito, ¿no? Pero así como tenemos casos de éxito, también tenemos casos de fracaso. ¿Alguien conoció, trabajó o sabe esta empresa? Maple Energy, ¿no? Negocio de etanol. Era un negocio de etanol y eso fue una empresa de fracaso, digamos. Se vino abajo. Esta empresa liquidó, listaba en Lima, listaba en Nueva York, la empresa liquidó. Casos como estos reales es lo que vamos a ver un poco en el programa de especialización.